Hola, mi nombre es Yasmín Ledesma Zamboní, soy estudiante del programa de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión les voy a hablar de cómo usar de forma segura y racional medicamentos como el omeprazol, la morfina, naproxeno, paracetamol y dipirona. El contenido de esta presentación son una serie de preguntas que van a ser resueltas, tales como ¿para qué sirve? ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo no está indicado? ¿Cómo y cuándo tomarlo? ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano, si es un niño, si es una mujer embarazada, si se tiene una enfermedad de base? ¿Qué riesgos tiene su uso? ¿Cómo se manifiestan esos riesgos? ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? ¿Con qué alimentos no se puede consumir simultáneamente? ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? ¿Qué precauciones hay que tener cuando se deben realizar pruebas de laboratorio? ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? ¿Qué pasaría si se olvida una dosis? ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? En caso de que el medicamento sea un antibiótico, ¿qué consideraciones especiales tener? En caso de que el medicamento sea de control especial o actúe sobre el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se deben tener? ¿Qué se debe tener en cuenta o revisar cuando se compra un medicamento? ¿Dónde es aconsejable adquirirlos? Y al final se describe otro tipo de información que sea importante para el consumo seguro del medicamento. Primero vamos a hablar del omeprazol. ¿Para qué sirve el omeprazol? Sirve para el control de los síntomas relacionados con la acidez estomacal, ya que ocasiona la disminución de la producción de ácido a este nivel. ¿Cuándo está indicado? El omeprazol está indicado en pacientes que han sido diagnosticados con esofagitis por reflujo o reflujo gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica, úlcera duodenal asociada a Helicobacter pylori y síndrome hipersecretor de tipo Zollinger-Ellison. ¿Cuándo no está indicado? El omeprazol no está indicado cuando el paciente presenta hipersensibilidad conocida al omeprazol o a otros benzimidazoles sustituidos o a cualquiera de los excipientes del medicamento. Tampoco está indicado en casos de úlcera gástrica maligna y cuando se esté consumiendo el medicamento Nelfinavir. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Usualmente el omeprazol se debe tomar en ayunas, preferiblemente sin masticar en una dosis única o de acuerdo a las recomendaciones precisas del médico que prescribe. ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? El omeprazol se debe mantener en su envase original, protegido de la luz a no más de 30 grados centígrados, en un lugar fresco y seco. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? En pacientes de edad no es necesario realizar ajustes en la dosificación a menos que presente una disfunción a nivel hepática, caso en el que el profesional que prescribe hará los ajustes necesarios. También se deben tener en cuenta las interacciones del medicamento con otras enfermedades. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? La dosis utilizable en pediatría puede ser mayor que en el adulto, debido a que en los niños el fármaco es eliminado más rápidamente. Como en niños falta información acerca de la seguridad y eficacia en terapias a largo plazo, el omeprazol se debe prescribir con precaución y bajo vigilancia médica. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer embarazada?
Bueno, el omeprazol, al igual que la mayoría de medicamentos, no se debe administrar durante el embarazo y la lactancia, a menos que su utilización se considere indispensable. Por tanto, solo debe tomarse en caso de que un médico considere el tratamiento oportuno. Si se tiene una enfermedad de base, el paciente debe darla a conocer al médico tratante con el fin de que éste decida qué ajustes hacer tanto en las dosis como en la prescripción del medicamento. ¿Qué riesgos tiene su uso? Aunque el omeprazol es un medicamento seguro, su abuso puede ocasionar déficit de vitamina B12 y de magnesio. De no tratar el déficit vitamínico puede derivar en daño neurológico. Diferentes estudios han mostrado un vínculo con un aumento de la pérdida de masa ósea y por tanto del riesgo de fractura, de infecciones intestinales, trastornos renales y hepáticos. ¿Cómo se manifiestan esos riesgos? Se pueden manifestar a través de anemia, problemas cognitivos, calambres, debilidad muscular, fracturas, infecciones gastrointestinales, enfermedad renal, hepática y a largo plazo se asocian con enfermedad cardiovascular. ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? Se recomienda evitar la administración concomitante de omeprazol con elfinavir, rifampicina, la hierba de San Juan, atazanavir, clopidogrel, posaconazol, erlotinib, ketoconazol, itraconazol y cobalaminas. De ser necesario, se debe tener especial precaución y estricta vigilancia médica a la hora de consumirlos simultáneamente. ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente? No existe ninguna contraindicación para los alimentos. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Los alimentos en general retrasan la absorción del omeprazol, por lo que se recomienda para mayor efectividad terapéutica tomarlo en ayunas. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Se deben tomar precauciones especiales en caso de que los pacientes presenten enfermedades como osteoporosis, ya que puede aumentar el riesgo de fractura, por lo que se recomienda tener una ingesta adecuada de vitamina D y calcio. En pacientes ancianos inmunosuprimidos puede llevar a un ligero aumento del riesgo de infecciones gastrointestinales, por lo que se deben vigilar continuamente. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se deben realizar pruebas de laboratorio? El omeprazol produce un incremento en el nivel de la CGA, por lo que interfiere con pruebas de tumores neuroendocrinos. Entonces, a estas personas les recomienda suspender el tratamiento con omeprazol 5 días antes de la prueba. ¿Cuál es la dosis tóxica? Bueno, a pesar de que el omeprazol presenta baja toxicidad, si hay una sobredosificación se pueden presentar algunos síntomas, ¿no? Entonces el límite máximo de consumo son 360 miligramos diarios. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como visión borrosa, confusión, somnolencia, mareos, sequedad de boca, dolor de cabeza, rubor, sudoración, náuseas, palpitaciones, inusual aumento del ritmo del corazón. En casos de intoxicación se debe recurrir a un centro asistencial donde se va a evaluar la gravedad de la intoxicación y se va a brindar el tratamiento adecuado. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Hay que tomarla en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, hay que dejarla pasar y continuar con el horario de medicación normal. No se debe tomar una dosis doble para compensar la que se ha olvidado. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? Durante el consumo de omeprazol no aumente ni disminuya la dosis, ni lo tome con más frecuencia ni por más tiempo que el indicado por su médico,
ya que el incremento en la dosis y frecuencia puede generar los riesgos antes descritos y la disminución de estos parámetros seguramente llevará a fallo terapéutico. Es decir, que no va a funcionar para lo que se está consumiendo. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? Al comprar un medicamento se debe revisar que no se encuentre vencido y que los sellos de seguridad en las tapas de frascos y cajas estén en buen estado. Adicionalmente, se solicita revisar información en los envases que contengan el nombre genérico y comercial de las medicinas, la forma farmacéutica, la concentración, el nombre del laboratorio, contenido del medicamento, modo de empleo, precauciones o contraindicaciones, condiciones de almacenamiento, número del registro del INVIMA y código de barras. Entonces hay que revisar todas estas cosas. ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? Es aconsejable comprar los medicamentos en farmacias de confianza o que estén legalmente establecidas. Todos los distribuidores de medicamentos deben contar con un permiso especial otorgado por la Secretaría de Salud. Información adicional importante. No tome el omeprazol de venta libre para el alivio inmediato de los síntomas de acidez estomacal. Es posible que haya que esperar 1 o 4 días para obtener los beneficios del medicamento. Comuníquese con su médico si los síntomas empeoran o no siente mejoría después de 14 días o si sus síntomas reaparecen en menos de 4 meses de concluir el tratamiento. No tome el omeprazol sin receta durante más de 14 días ni se automedique con mayor frecuencia que una vez cada 4 meses sin consultar a su médico. Informe a su médico qué otros medicamentos está consumiendo, incluyendo vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbarios. Informe a su médico si es descendiente de asiáticos y si tiene o ha tenido un bajo nivel de magnesio en la sangre o enfermedades en el hígado. Informe a su médico si está embarazada o si planea quedar embarazada, si está lactando. Segundo medicamento es la morfina. ¿Para qué sirve? Este medicamento sirve como analgésico para dolor severo, agudo, dolor severo en pacientes terminales, dolor severo asociado a procedimientos quirúrgicos, dolor asociado a infarto agudo del miocardio y como coadyuvante en el alivio de la disnea en edema pulmonar agudo. Entonces, siempre está indicado en estos casos, ¿no? Se usa en premedicación, analgesia, anestesia, tratamiento del dolor asociado con isquemia miocárdica y o disnea asociada con el fallo ventricular izquierdo agudo y edema pulmonar. Generalmente se indica en pacientes terminales o que presenten un dolor muy severo. ¿Cuándo no está indicado? No está indicado en el tratamiento de la drogadicción, ya sea por alcohol o por otras sustancias. ¿Cómo y cuándo tomarlo? La morfina tiene una serie de efectos secundarios que, sin embargo, en muy rara ocasión impedirán su utilización. En todos los casos, como es un medicamento de control especial, se debe tener un diagnóstico preciso para su uso. El medicamento puede presentarse en solución, en tabletas y se usa para tomar por vía oral. La solución se toma normalmente cada 4 horas según sea necesario para el dolor. Las tabletas de acción prolongada se toman cada 8 o cada 12 horas. Lo más importante es seguir atentamente las instrucciones del médico. ¿Cómo almacenar y proteger el medicamento? Almacenar a no más de 30 grados centígrados, proteger de la luz, no congelar, no utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Se debe mantener en su envase original cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Se debe eliminar cuando se encuentre vencido.
¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? La morfina se metaboliza en hígado y se excreta por los riñones. Por tanto, los pacientes con enfermedad hepática o renal necesitan dosis menores o intervalos de dosificación más largos. Los pacientes ancianos pueden sufrir crisis de vértigo e inestabilidad, probablemente debido a hipotensión ortostática. Entonces deben estar bajo continua vigilancia. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? Los niños pueden ser tratados con agonistas opiáceos, incluyendo la morfina, teniendo en cuenta que su aclaramiento es muy variable, en particular durante los primeros 6 meses de vida. Se recomienda vigilar a los niños de menos de 6 meses por lo menos hasta 24 horas después de la última dosis de morfina para prevenir un posible desarrollo de apnea. También se recomienda vigilarlos hasta 1 año de edad. Los niños de menos de 50 kilogramos de peso son más sensibles a los efectos de los opiáceos y necesitan un reajuste de la dosis en función de su peso corporal. Siempre que sea posible, se debe administrar la morfina a los niños por vías no invasivas, evitando la vía intramuscular que les produce más dolor que el que se pretende evitar. ¿Cómo se debe manejar en mujeres embarazadas? La morfina atraviesa la barrera placentaria, por lo que se debe administrar con precaución en el embarazo y en el parto. Si se utiliza durante el parto, se debe tener a punto un equipo de emergencia y un antagonista opiáceo, ya que es elevado el riesgo de depresión respiratoria en el neonato. Si se administra la morfina durante la segunda fase del parto, puede reducir la fuerza, frecuencia y duración de las contracciones uterinas, mientras que por el contrario aumenta la dilatación cervical. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? Puede agravar el estado del paciente cuando padece enfermedades como pancreatitis, asma, EPOC, alcoholismo, hipotensión, estreñimiento crónico, hipotiroidismo, trastornos graves del hígado o del riñón, entre otras, por lo que se debe tener máximas precauciones. ¿Qué riesgos tiene su uso? Bueno, el uso de la morfina tiene bastantes riesgos, entre ellos los más importantes se cuenta la depresión respiratoria, alucinaciones, delirio, vértigos, confusión, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, cólico biliar y dolor abdominal severo. Entre los más importantes se cuenta la dependencia física o psicológica de la droga, el síndrome de abstinencia, la tolerancia y además la transmisión de enfermedades que pueden darse cuando los adictos utilizan agujas para inyectarse la droga. ¿Cómo se manifiestan esos riesgos? Pues en algunas ocasiones estos eventos adversos o estos riesgos se presentan de forma pasajera, pero hay situaciones en las que se presentan de forma más continua, se dan más estables y pues podrían manifestarse con depresión respiratoria, con demencia e incluso hasta la muerte. ¿Con qué medicamentos no se pueden usar simultáneamente? El uso concomitante de antidiarreicos y analgésicos opiáceos puede ocasionar una grave constipación y una profunda depresión del sistema nervioso central. Los agonistas opiáceos combinados a los fármacos anticolinérgicos pueden producir una parálisis del híleo. La administración epidural de morfina con anestésicos locales ocasiona efectos analgésicos aditivos, siendo posible reducir la dosis de morfina. ¿Con qué alimentos no se puede usar? No hay ningún problema con los medicamentos. Con los alimentos, perdón. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? Con las comidas, como dijimos, no hay que tener precauciones, pero en cuanto a las bebidas alcohólicas no se recomienda el uso simultáneo. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se deben realizar pruebas de laboratorio? La morfina ocasiona diferentes alteraciones en las pruebas de laboratorio. Por lo tanto, se deben tener en cuenta estas interacciones para hacer una lectura adecuada
de los exámenes. ¿Cuál es la dosis tóxica? Las dosis letales para adultos no adictos están en el rango de los 200 miligramos para morfina. En los niños esta dosis pueden ser hasta 100 veces menores y en los adictos pueden llegar a ser 20 veces mayores. Pero esto varía dependiendo de cada individuo, es decir, que no se puede establecer un rango exacto. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? Puede ocurrir lo que ya habíamos hablado, que son una depresión respiratoria. Entonces, en casos de consumir una dosis tóxica, se debe recurrir inmediatamente al centro de salud para que se le trate adecuadamente. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? En caso de que no lo haya recordado, si toma tabletas o líquido de morfina, su médico probablemente le indicará que tome el medicamento según sea necesario. Si se le ha indicado que tome dosis programadas de las tabletas o el líquido, tome la dosis que le faltó tan pronto como lo recuerde y no tome la siguiente dosis a la hora programada regularmente. En cambio, deje el mismo periodo de tiempo que usualmente deja entre dosis antes de tomar la siguiente. Si lo recuerda, cuando ya casi es la hora de la siguiente dosis, omita la que le faltó y continúe con la dosis regular. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencia prescritas? Se puede incurrir en intoxicación. Si se disminuyen estos parámetros, pues no se consigue el efecto terapéutico. Este medicamento es de control especial, por lo tanto se debe tener unas consideraciones especiales, es decir, que no se puede autorrecetar, sino que debe ser administrado bajo prescripción de médicos especializados, ya que podría ocasionar dependencia, tolerancia o intoxicación. Este medicamento actúa sobre el sistema nervioso central, no se puede consumir sin prescripción, ya que se puede convertir en una droga de abuso, afectando el organismo y generando dependencia física y psicológica. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? En este caso, los medicamentos se deben seguir las mismas recomendaciones como para cuando se compraba el omeprazol. Se debe vigilar que no esté vencido, que el empaque esté sin alterar y que en la etiqueta tenga todas las recomendaciones que ya habíamos hablado, especialmente el registro sanitario del INVIMA. Y se debe adquirir en farmacias que estén debidamente acreditadas y que tengan los permisos de la Secretaría de Salud Regional. Tercer medicamento, naproxeno. El naproxeno es un analgésico de uso general y se utiliza en el tratamiento del dolor leve a moderado. Está indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y artritis juvenil. También está indicado para tratar alteraciones osteomusculares y para el dolor postquirúrgico. Este medicamento está contraindicado cuando hay hipersensibilidad al principio activo, en pacientes en quienes el ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios no esteroidales inducen el síndrome de asma, rinitis y pólipos nasales. Ambos tipos de reacciones pueden ser fatales, entonces no se debe consumir. ¿Cómo y cuándo tomarlo? El naproxeno de prescripción viene como tabletas regulares, de liberación retardada y se deben consumir por vía oral. Las tabletas de liberación prolongada se toman por lo general una vez al día. Las tabletas regulares, las de liberación retardada y la suspensión por lo general se toman 2 veces al día para la artritis. Las tabletas y la suspensión por lo general se toman cada 8 horas para la gota y cada 6 a 8 horas para el dolor. Si está tomando naproxeno en forma sistémica, debe tomarlo alrededor del mismo horario todos los días. Se debe almacenar y proteger
a menos de 30 grados centígrados en un lugar fresco y seco. En caso de tener un adulto mayor, estos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo tanto se recomienda comenzar el tratamiento con dosis menores y bajo prescripción médica. Con los niños no se recomienda su uso en niños menores de 2 años, a menos que el médico lo indique. Este medicamento en niños menores de 12 años debe usarse solamente si lo receta el médico. En las mujeres embarazadas, este medicamento puede causar daño al feto. Se debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está embarazada. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? Debe consultar a su médico antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad tanto hepática como renal. Asimismo, si presenta enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades crónicas o severas. También cuando se padece asma, trastornos gastrointestinales, coagulopatías, hemorragias, diabetes, lupus eritematoso sistémico, anemia, epilepsia, enfermedad de Parkinson y cálculos renales. Entonces, siempre que el paciente tenga alguna de estas enfermedades, debe consultar a su médico. ¿Qué riesgos tiene su uso? Puede causar irritación estomacal, inflamación del hígado, problemas en los riñones y hemorragias, por lo que no se debe tomar este medicamento por periodos prolongados. No se debe usar por más de 7 días o más de 3 días en caso de fiebre sin consultar al médico. ¿Cómo se manifiestan estos riesgos? Se manifiestan con dificultad para respirar, hinchazón de las piernas, dolor del pecho, úlcera péptica con vómitos con sangre, heces con sangre, disminución en la función renal y aumento de la presión arterial. ¿Con qué alimentos no se puede usar? No se puede usar con el alcohol porque incrementa los riesgos de efectos gastrointestinales, y tampoco se debe tomar con ajo, jengibre y ginkgo biloba. Tiene efectos significativos sobre la agregación plaquetaria que pueden ser adictivos a los del naproxeno. Entonces, por eso se recomienda evitar este tipo de alimentos. ¿Qué precauciones hay que tener con las bebidas y comidas? Se recomienda que tomen naproxeno junto con las comidas para evitar la posible irritación estomacal. ¿Qué precauciones hay que tener si se tiene una enfermedad de base? Ya habíamos hablado de las enfermedades con las que se debe tener especial precaución y consultar con el médico. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se realizan pruebas de laboratorio? Se debe informar en el laboratorio que se está realizando tratamiento con naproxeno, ya que este medicamento altera los resultados de las pruebas de laboratorio como Porter-Silver, pruebas urinarias y el conteo plaquetario. ¿Cuál es la dosis tóxica? Se debe evitar consumir las dosis por encima de las prescritas por el médico. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? En caso de una sobredosis se debe recurrir al médico y si la víctima está inconsciente o no respira, llamar inmediatamente a una ambulancia. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Hay que tomar la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde y tener las mismas precauciones, es decir, si ya va a llegar la hora de la siguiente dosis, pues seguir con el horario regular y no doblar la dosis para compensar la que se olvidó. En caso de no tomar el medicamento como lo prescribe el médico, pues puede haber fallo terapéutico si se disminuyen los parámetros y pues aumentar el dolor, y en caso de aumentar la dosis y la frecuencia se puede producir toxicidad. En cuanto a qué revisar cuando se compra el medicamento y dónde adquirirlo, se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones que previamente se les habían dado para estos casos. Escriba cualquier otra información importante es no usar este producto después de que esté vencido, no repetir tratamientos sin consultar el médico ni recetárselo a otra persona. Paracetamol o acetaminofén es el cuarto fármaco del que vamos a hablar.
¿Para qué sirve y cuándo está indicado el acetaminofén? Bueno, resulta que es un analgésico que ayuda a aliviar el dolor y está indicado en dolor de cabeza, de espalda, de dientes, dolores musculares, calambres menstruales, dolor de garganta. También es antipirético, por lo tanto se usa en fiebre de los resfriados comunes. Sobre todo en los niños es muy usual. O en las mujeres embarazadas. ¿Cuándo no está indicado? Cuando el paciente no tenga ninguna dolencia y cuando no tenga fiebre, pues no está indicado. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Las cantidades y las dosis adecuadas de acetaminofén pueden variar dependiendo de la edad de la persona, los síntomas que presente y su estado general de salud. Por lo general, la mayoría de las marcas limitan a adultos y niños mayores de 12 años a tomar 2 cápsulas o tabletas cada 4 a 6 horas. Una sola dosis oscila de 250 miligramos a 650 miligramos. Dosificación, cómo almacenarlo y protegerlo. Se debe conservar, las dosis son las que ya habíamos dicho, y se debe conservar a temperatura ambiente a no más de 30 grados centígrados y en un lugar seco y fresco. Cuando los pacientes son ancianos, como ellos generalmente sufren enfermedades crónicas, es muy frecuente el tratamiento de los analgésicos, ¿no? Entonces se deben realizar estudios médicos que permitan utilizarlo de forma adecuada teniendo en cuenta las enfermedades de base. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? Bueno, normalmente este medicamento se usa mucho en los niños con resfriados. Entonces es importante manejar las dosis correctas en las frecuencias adecuadas, teniendo en cuenta la edad y el peso de los niños. Entonces se deben seguir las instrucciones para que no se acarreen efectos adversos. En cuanto a las mujeres embarazadas, el acetaminofén tiene una categoría de riesgo B. Es un medicamento seguro y es como el que más se utiliza en las mujeres embarazadas, pero como no hay estudios clínicos bien controlados que demuestren que el producto es seguro para la madre y el feto, entonces se deben evitar toda clase de medicamentos y usarlos solo bajo prescripción médica. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? Bueno, los pacientes en tratamiento con warfarina no deben ingerir más de 2 gramos de acetaminofén al día durante unos pocos días en caso de que no puedan usar otro agente de la misma clase terapéutica. Enfermedad hepática. Las personas con enfermedad hepática no deben tomar paracetamol, ya que los productos químicos provocan una reacción adversa en las células hepáticas y pueden causar daños en este órgano. ¿Qué riesgos tiene su uso? Bueno, el uso de paracetamol puede producir reacciones alérgicas, toxicidad hepática, trastornos en sangre y sistema linfático, trastornos renales y urinarios, trastornos del metabolismo y nutrición, trastornos generales, trastornos hepatobiliares. No se puede usar simultáneamente paracetamol con alcohol etílico, anticoagulantes orales, anticonvulsivantes, diuréticos de Lassa, isoniazida, metoclopramida, domperidona y propanadol. El consumo mientras se está consumiendo paracetamol, el consumo de alcohol es muy peligroso, puede agravar el estado del hígado y causar sangrado estomacal. No se recomienda su uso concomitante. Los alimentos ricos en pectina retrasan la absorción del acetaminofén. Tomar con el estómago vacío si se tolera. ¿Cuál es la dosis tóxica? La mínima dosis tóxica es de más de 6 gramos en adultos y más de 100 miligramos por kilogramo de peso en niños. Dosis superiores de 20 a 25 gramos son potencialmente fatales.
La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómito, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia renal y hepática. Si se ha ingerido una sobredosis, debe tratarse rápidamente al paciente en un centro médico, aunque no haya síntomas significativos, ya que pueden causar la muerte por necrosis hepática o puede aparecer también un fallo renal agudo. Las recomendaciones a la hora de comprarlo y en el lugar para adquirirlo son las mismas que para el resto de medicamentos. Finalmente vamos a hablar de la dipirona, que es un medicamento que sirve para el manejo de la fiebre, el dolor, los cólicos y está indicado en casos donde necesitamos aliviar el dolor. No está indicado, es decir, que está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a pirazolonas, antecedentes de reacciones alérgicas como rinitis, urticaria o asma inducidas por AINES, antecedentes de agranulocitosis por medicamentos y anemia plástica, los niños menores de 3 meses o con peso menor a 5 kilos, debido a que puede producir trastornos renales, insuficiencia hepática y úlcera péptica activa. Estas son cuando no se debe consumir. Se debe tomar cuando se presente dolor bajo indicación médica. Se debe almacenar a menos de 30 grados centígrados en un lugar fresco, seco y alejado de la luz del sol. En caso de tener que administrarse a un paciente anciano, pues se debe usar bajo estrictas precauciones en caso de tener enfermedades de base y con el cuidado y la vigilancia médica. ¿Qué riesgos tiene su uso? Se ha informado que el consumo de dipirona puede producir agranulocitosis, es decir, pérdida severa de glóbulos blancos debido a daño en la médula ósea, que a veces ocasiona resultados fatales. ¿Cómo se manifiesta la agranulocitosis? A través de signos y síntomas como fiebre alta, escalofríos, dolor de garganta, inflamación en boca, nariz o garganta, lesiones en mucosa oral o genitales. En caso de estar consumiendo el medicamento y presentar alguno de estos síntomas, lo debe suspender y consultar al médico inmediatamente. La dipirona no se debe consumir simultáneamente con barbitúricos y la fenilbutazona, que se aprecia una reducción mutua de las acciones de la dipirona es potenciado por otros derivados pirazolónicos y por dosis altas potencia la acción de algunos depresores del sistema nervioso central. Además están los antidepresivos tricíclicos, diversos hipnóticos y clorpromacina. Potencia la acción de los anticoagulantes orales. El metrotexato potencia su toxicidad debido a una posible disminución de su aclaramiento renal. Junto con el alcohol pueden potenciarse los efectos de ambos. Puede causar disminución de la concentración, por lo que no se recomienda el uso simultáneo con estos medicamentos. En cuanto a los alimentos no hay restricciones, pero sí con respecto a las bebidas alcohólicas que no se recomiendan consumir simultáneamente. En cuanto a las enfermedades de base, si se padecen, es importante informarlas al médico tratante para que tome las respectivas medidas. La dosis tóxica de dipirona. Bueno, normalmente la dosis máxima diaria recomendada es de 3 a 4 miligramos. A partir de esta dosis se puede producir intoxicación. Bueno, ¿qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? La intoxicación aguda puede llegar a provocar convulsiones, coma, paro respiratorio y cuadros de insuficiencia hepática y renal. Entonces, tras la sobredosis por administración oral, limitar la absorción sistémica a través del lavado gástrico y carbón activado, es decir, que
Siempre que haya una intoxicación se debe recurrir a un centro médico para tener un manejo adecuado. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Si se olvida una dosis, lo que puede suceder es que reaparezca el dolor que se está tratando. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencia prescrita? No se tiene el efecto terapéutico esperado. Si el medicamento actúa en el sistema nervioso central, ¿qué consideraciones especiales se debe tener? Este medicamento tiene acción analgésica a nivel central, por lo que se debe tener precaución con la sobredosificación para evitar efectos depresores nerviosos no esperados. ¿Cómo se debe revisar? ¿Qué se debe revisar cuando se compra la dipirona y dónde es aconsejable adquirirlo? Pues se debe tener en cuenta lo que ya habíamos mencionado. Todas las farmacias donde se adquieren los medicamentos deben tener un permiso de la Secretaría de Salud Regional, estar legalmente establecidas, el medicamento debe tener su respectivo registro sanitario, vigilar que no esté vencido, que el envase no contenga alteraciones, que no esté golpeado, que la tapa no esté abierta y que cumpla con todas las especificaciones previamente dadas. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima ocasión.